Dice así la palabra de Dios, Marcos capítulo 1, versículo 2 al 8. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba, diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Empezamos el estudio de este libro de Marcos el domingo pasado con una introducción al libro, y lo que leemos en el primer versículo dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Este libro es un evangelio, una historia de la vida, de la muerte, el ministerio y la resurrección también de Jesucristo, quien no era cualquier hombre, no solamente era un buen maestro, sino que dice la Escritura que él era el Hijo de Dios. Y mientras Marcos sí enfatiza la importancia de la deidad de Cristo, el enfoque de su libro se encuentra en el tema de el Cristo, pero como el siervo sufriente. O sea, Dios encarnado, quien vino al mundo para servir y sufrir, no para ser servido y vivir sin problemas. Y como vimos, esto nos enseña a nosotros que como cristianos deberíamos esperar lo mismo en la vida. Hermanos, hemos sido salvados para servir, pero también para sufrir. No para vivir una vida cómoda y sin problemas. Esto no significa que uno no tenga que buscar la comodidad, pero lo que sí tenemos que entender de que nuestra vida no está en función de que vamos a vivir cómodos. Y por otro lado, hermanos, esto nos enseña también algo. Estamos hechos para servir. No estamos hechos para ser servidos. No estamos hechos para no tener que vivir sin conflictos, sino que como nuestro Señor y Salvador somos llamados a servir, y eso implica muchas veces tener conflictos y por lo tanto sufrir. Pero después de introducir su libro, Marcos continúa en su libro tal vez de manera inesperada, ¿no es cierto? Porque ya nos ha dicho que este libro es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y por eso probablemente esperaríamos que nos comience a hablar ¿de quién? Del Hijo de Dios, porque de eso es que dice que nos va a hablar. Sin embargo, el sujeto a quien él ahora se va a involucrar no es de Cristo, ahora inmediatamente, sino que nos va a estar hablando de Juan el Bautista, el precursor del Mesías. Y en estos primeros versículos, Marcos, hermanos, se enfoca especialmente en el mensaje y el ministerio de Juan, antes del inicio del ministerio público de Cristo. Vemos aquí que antes del ministerio del siervo sufriente, Juan anunciaba su venida con un mensaje de arrepentimiento de los pecados. Juan predicaba fuertemente contra el pecado, llamó a todos a arrepentirse y les bautizó como símbolo del abandono de su pecado. Entonces, hermanos amigos, este es un mensaje muy importante para nosotros en nuestros días. El día de hoy, hermanos, vivimos en un mundo que necesita este mensaje, el mensaje de un Salvador. Pero para eso necesita un mensaje sumamente importante, el mensaje del arrepentimiento de los pecados. Que esa es la respuesta correcta cuando una persona se enfrenta al mensaje de salvación en Cristo. Por lo tanto, hermanos y amigos, esta es mi propuesta en esta predicación. El arrepentimiento de los pecados es la respuesta correcta cuando una persona se enfrenta en el mensaje de la salvación en Cristo Jesús. He titulado esta predicación
el bautismo del precursor, como usted tiene allí en su bosquejo. Y bajo ese título quiero hablar de 2 puntos. Del versículo 2 al 3 vamos a encontrar la profecía del siervo sufriente y su precursor. Y de versículos 4 al 8 vamos a hablar de la persona y el ministerio del precursor del siervo sufriente. ¿Ok? Luego de eso daré unas aplicaciones y una conclusión. Así que oremos, hermanos, para que podamos prestar mucha atención a este texto, que sin duda, hermanos, hay muchas joyas que tenemos que sacar de esta porción. Así que oremos para que el Señor nos bendiga a todos los presentes. Bendito Señor, gracias Padre por permitirnos ahora poner nuestra mirada en Jesucristo. Sin embargo, sin perder la mirada en Cristo, hay una razón por la cual el Espíritu Santo, poniendo este peso en el evangelista Marcos, nos quiere hablar del ministerio de Juan el Bautista. Por eso, Señor, te rogamos que tú nos ayudes a poner nuestros ojos en el Salvador mientras extraemos conocimiento de Cristo por medio de Juan el Bautista. Señor, guíanos, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Marcos, hermanos, empieza esta sección con una cita del Antiguo Testamento en los versículos 2 y 3. Fíjese conmigo, por favor, los textos. Dice allí, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. En primer lugar, hermanos, que recordemos la importancia del Antiguo Testamento. Solamente porque ya hemos estudiado un libro en el Nuevo Testamento no significa que dejamos de pensar en el Antiguo, hermanos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Y en el Nuevo Testamento vemos, hermanos, muchísimas citas en el Antiguo Testamento, que los escritores entendieron su importancia, por supuesto, entender esa continuidad, porque nos está hablando del Mesías, pero también nos enseña las aplicaciones en la vida cristiana después de la muerte y resurrección de Cristo. Y también aquí, hermanos, podemos pensar en las profecías, como lo tenemos aquí. Y de hecho, de todas las profecías de Cristo en el Antiguo Testamento, recordando que la venida de Cristo no era algo sorprendente, no era algo nuevo que Dios hizo en el momento, para nada, sino que Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo la venida de su Hijo. Entonces, lo que Marcos nos da aquí, hermanos, es una profecía del precursor del Mesías. ¿Se entiende? Nos da una profecía del precursor del Mesías. Nos da una profecía de la persona que iba a venir a anunciar al Mesías y a anunciar su ministerio. Este precursor fue profetizado en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3, y también en Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Y aquí Marcos, hermanos, lo que hace es combinar estas dos citas bíblicas, es combinar estas dos profecías. Habla del mensajero del Mesías, que iba a ser enviado antes que el Mesías, que por lo tanto iba a preparar el camino delante del Mesías. Esta es la voz que clama en el desierto. Por eso el texto dice: preparen el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, hermanos, quiero su atención. Antes de la venida del Mesías, Dios había prometido enviar un mensajero previo. Dios prometió enviar una voz a que preparen el camino para la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, como vamos a ver, hermanos, en los siguientes versículos, cuando Juan viene predicando el arrepentimiento, predicando del futuro Mesías que iba a venir pronto, y lo hace desde el desierto, hermanos, obviamente cumpliendo la profecía, Juan el Bautista entonces es el precursor de Cristo, el que vino primero para preparar el camino. Y vemos esto en los siguientes versículos. Vemos, hermanos, cómo Juan, llamado el Bautista, es quien cumple las profecías en cuanto a lo que dice y en cuanto a lo que hace.
Y hermanos, esto debería, y por favor, yo sé que puede ser que para la mayoría de nosotros digan, John, esto es de primer grado, esto la verdad es que es muy sabido, pero hermanos, escuchen, estos textos son los textos con los cuales le predicamos a un judío. Estos textos son los con los cuales le predicamos a uno que se hace llamar judío. Porque los llamados judíos hoy, ¿a quién están esperando? Están esperando al Mesías y ellos saben, según las profecías, que iba a venir antes alguien, antes que el Mesías. La pregunta es, ¿y si el Mesías ya vino? ¿Y si el precursor del Mesías ya vino? Por eso, hermanos, es sumamente importante estos textos. Ahora, piensen en esto, fíjense en esto. Antes de la venida del Mesías, Dios había prometido enviar a su mensajero. Había prometido entonces enviar a esa voz. Y esto, hermanos, debería darnos confianza, porque, hermanos, Dios siempre cumple su palabra. Dios siempre hace lo que dice que va a hacer. Lo hizo en la venida de su Hijo y lo va a hacer para ti y para mí también. Hermanos, el decreto de Dios no cambia, Él es eterno. Cristo es eterno, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, Dios no puede cambiar, sus perfecciones no pueden cambiar. Por lo tanto, lo que Él ha planeado será sin cambiar. Hermanos, nuestro fundamento como pueblo de Dios está firme. No tenemos que tener miedo a lo que Dios está haciendo. Hoy el hermano Erwin hizo una hermosa oración. Él dijo, Señor, tenemos una roca que es más alta que nosotros y esa roca es Cristo. Y hermanos, ese es un gran consuelo que tenemos. A eso siempre le podemos decir amén. Dios había preparado no solamente la venida de su Hijo desde antes de la creación, sino que también ha preparado el camino para su llegada. Había preparado a este hombre para ser el mensajero, para preparar el camino por medio de predicar en contra del pecado, predicar la necesidad de arrepentimiento de los pecados. Y hermanos, escúcheme, esto siempre es así. Para que una persona conozca a Cristo, hay que hacer el reconocimiento del pecado. Y hay que reconocer que no puedes hacer nada para arreglar el problema. Y también tiene que haber un deseo de hacer de lo que no puedes hacer. Hermanos, un arrepentimiento bíblico tiene estas condiciones. Se lo vuelvo a decir. Un arrepentimiento bíblico es un arrepentimiento que tiene que ver con, en primer lugar, reconocer el pecado, reconocer que es pecador, reconocer que no puedes hacer nada para arreglar el pecado, pero escúchame, también tiene que haber un deseo de hacer lo que no puedes hacer. ¿Qué no puedes hacer? No puedes cumplir perfectamente la santidad de Dios, la justicia de Dios. Pero sí tiene que haber un deseo de querer hacerlo. Tiene que haber un deseo de no querer vivir más en el pecado. Y por lo tanto, tiene que haber un deseo de confesar el pecado y abandonar el pecado. Todo eso que acabo de decir es el arrepentimiento del pecado en función de la salvación. Entonces, hermanos, primero vemos estas profecías. Pero después, hermanos, vamos a ver ahora que estas profecías fueron cumplidas. En la siguiente parte de este capítulo, vemos la respuesta a estas preguntas. Pregunta, ¿quién era este precursor y qué hacía? Bueno, vamos a ver eso. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el ministerio de este precursor? Eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora, ya dije, ya lo presenté, este precursor se llamaba Juan. Vimos entonces que hay profecías con respecto a él. Vemos entonces que había profecías en cuanto a lo que él iba a hacer. Y eso específicamente es lo que vamos a ver en el versículos 4 al 8. Así que pasamos al segundo punto y último de la predicación. Y lo digo esto para algunos hermanos que necesitan animarse y poder entonces estar más atentos a la predicación. Ahora escúchenme. Después de citar la profecía del precursor del Mesías, inmediatamente Marcos nos habla de este precursor. Mire por favor el versículo 4, observen. Dice el texto,
Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, para la primera pregunta, ¿quién era este hombre llamado Juan? ¿Quién era Juan? Bueno, normalmente le conocemos como Juan el Bautista. Ahora, ¿está bien? ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, no quiero confundir los hermanos amigos. Bautista, que la palabra bautista en este contexto no habla de la iglesia donde iba este hombre, ¿ok? Sino que, lo digo esto porque puede ser que alguien pueda pensar que era así. Oh, los bautistas están hace rato. No. Aunque hay algunos bautistas que dicen, no se ría, hay bautistas que dicen y siguen el rastro de su ascendencia y ellos dicen que comenzaron con Juan el Bautista. Así, caretucos. En serio, así lo dicen. Y después si les cuento las prácticas de estos hombres, pregúntenlo por privado. Pero son muy sectarios, en verdad. Bastante sectarios. Ahora, volviendo. Este hombre era llamado Juan el Bautista porque era el hombre que bautizaba. Pero en este sentido era como que era algo bastante extraño. Ya lo vamos a explicar. Pero este hombre entonces era el que bautizaba y tenía un mensaje su bautismo. Era un bautismo de arrepentimiento. Entonces era conocido por ser esa persona, una persona que bautizaba. Ahora, Marcos, si usted se da cuenta, Marcos no nos dice tanto detalle de la persona, no nos dice tanto detalle de la vida de Juan. Pero aprendemos más de Juan si nos vamos a los otros evangelios. Por ejemplo, escuchen, aprendemos que él era pariente de Cristo, era familiar de Cristo. María, la madre de Jesús, y Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, eran parientes. Eso nos dice Lucas capítulo 1. El padre de Juan podemos saber que se llamó Zacarías. Sabemos que él era un sacerdote que había entrado al templo para ofrecer el incienso. Y entonces cuando él entra allí, imagínense, ¿quién más puede estar adentro? Nadie. Y cuando él entra se encuentra con alguien allí, se asusta, obviamente. Era el ángel Gabriel, se le aparece y le dice que él y su esposa iban a tener un hijo. Ahora esto era imposible porque ella era grande, ella no podía tener hijos. Y él también lo era. Ahora, Zacarías, ¿qué hizo con ese mensaje? No te creo. No me crees, listo, vas a quedar mudo hasta que creas y le vas a poner por nombre Juan. Y así fue entonces que cuando en un momento se le preguntó, ¿qué nombre va a tener? Y ahí él tuvo el poder para decir Juan. Pero el enfoque, hermanos, de Marcos aquí está en el ministerio y el mensaje de Juan. No tanto en la persona de Juan el Bautista. Hermanos, Juan era el último profeta del Antiguo Testamento. Y usted dice, ¿cómo que el último profeta del Antiguo Testamento? Y lo encontramos en los Evangelios, que está en el Nuevo Testamento. Sí, está allí. Está en el Nuevo Testamento, está en los Evangelios, pero se nos muestra que su ministerio tenía que ver como un profeta para el Antiguo Pacto. ¿Ok? Y él abarca su ministerio en anunciar la venida de Cristo y por lo tanto era el último en dar el último retoque a esa sombra, a esa silueta del Mesías. Ahora, lo curioso de Juan, hermanos, es que él era una persona bastante diferente. Quiero decir, es una persona que vivía en el desierto. Y leemos esto en el versículo 6. Mira el versículo 6. No solamente vivía en el desierto, sino también estaba vestido de manera diferente. Mira el versículo 6. Dice que estaba vestido, ¿cómo? ¿Con qué? ¿Con qué estaba vestido? Con pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Cuando digo langostas, quiero aclarar, no son las langostas que conocemos ahí en el mar. Estamos hablando de algo que parecido a los grillos, ¿ok? Saltamontes, ¿vamos? Ok. Entonces, y creo que, hermanos, que generalmente los cristianos no saben por qué Juan era así. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Por qué Juan vivía en el desierto? ¿Usted viviría en el desierto teniendo una ciudad? ¿Por qué Juan vivía en el desierto?
Pregunta, ¿por qué Juan tenía este tipo de vestimenta? Bueno, son preguntas raras, no raras, son preguntas que se nos vienen, pero para responderlas, en verdad es necesario, hermanos, agarrar las escrituras y podernos cuenta. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan cuando estudiamos el libro de Malaquías? En Malaquías capítulo 3, y si quieren revísenlo rápidamente, son un par de hojas que tienen que ir para atrás nada más. En Malaquías capítulo 3, versículo 1, encontramos allí que dice el texto: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Ok? Ahora, los judíos, hermanos, ¿saben qué creyeron? Ellos creyeron en este texto, pero creyeron que Juan el Bautista era Elías. Elías fue un profeta que vivió muchos años atrás, antes que el profeta Malaquías. Entonces, cuando Malaquías dice esta profecía, los judíos entendían que era Elías. Y usted dice, hermano, de tantos profetas que hubo atrás, ¿por qué pensaban que era Elías? Pues muy sencillo, ¿saben por qué? Porque la Biblia cuenta en Segunda de Reyes que Elías no fue visto muerto. Dice la Escritura que el Señor se lo llevó al cielo y no se vio la muerte de Elías. Entonces, ¿qué es lo que los judíos entendían? Los judíos entendían que entonces iba a venir Elías. ¿Y por qué creían eso? Porque además Malaquías dice el nombre. Vaya conmigo a Malaquías capítulo 4, versículo 5. Malaquías capítulo 4, versículo 5. Dice, he aquí, ¿qué dice? Yo os envío, ¿qué cosa? El profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Entonces, ¿entienden lo que está pasando? En cierto sentido, fíjense cómo algunas cosas se van formando en la mente de todos, ¿no? Elías nunca lo vimos muerto. ¿Qué pasó? ¿Qué será eso? ¿Qué señal será eso? Siempre quedó en el colectivo de la mente. Luego el profeta Malaquías dice, he aquí, yo envío uno antes de mí. ¿Quién será? Y luego la última profecía dice, he aquí, yo envío uno como Elías. El judío entonces, ¿qué pensaba? Que iba a venir Elías. Entonces, hermanos, fíjense lo que sucede. Está Juan ahora, imaginémonos ahora de vuelta en el tiempo de Juan, en el tiempo de Cristo. Está Juan trabajando, haciendo su ministerio, y los judíos le preguntaban a Juan, Juan, ¿eres tú el Elías? Después, ¿sabe qué hicieron? Claro, después Juan muere. ¿Se acuerdan cómo muere Juan? ¿No? Una muerte cruenta, le separan la cabeza del cuerpo. Entonces, listo, este no fue Elías. Entonces ahora miraron a Cristo. Los judíos le preguntaban a Cristo, ¿eres tú Elías? Eso le preguntaban a Cristo. Pero hermanos, la profecía no era que Elías mismo iba a regresar del cielo, sino que Dios iba a mandar a un profeta como Elías, una persona con el mismo mensaje que tenía Elías. Y sabemos que este profeta era Juan el Bautista, hermanos. Hermanos, no podemos dudar para nada de que el Elías que se decía en el Antiguo Testamento era Juan el Bautista. ¿Y saben por qué? Porque Cristo mismo dijo que él era el Elías. Vaya conmigo rápidamente a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículos 13 y 14. Mateo 11, 13, 14. Dice el texto, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Mateo 11, 13, 14. ¿Lo ven? Él era aquel Elías que había de venir. Ahora, en Mateo 17, los discípulos le preguntaron a Cristo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? O sea, es como que los discípulos le preguntan,
Cuando Malaquías dijo la profecía de que era necesario que Elías venga primero, ¿por qué Malaquías dijo eso? ¿Se entiende? Le preguntan a Cristo, ¿por qué Malaquías dijo eso? En cierto sentido, los discípulos estaban diciendo, ¿dónde está el precursor que los profetas habían dicho que iba a llegar antes? ¿Se entiende? ¿Y sabe qué le responde Cristo? Cristo le responde, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. ¿Se dan cuenta? O sea, Cristo dice, Juan el Bautista era el Elías. ¿Y sabe qué sucedió? Dice que entonces los discípulos comprendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista. ¿Ok? Entonces, Juan el Bautista vino como profeta en los pasos de Elías, en las pisadas de Elías, con el mismo mensaje que Elías, el mensaje de arrepentimiento de pecados. Y el hecho de que Juan era el Elías que iba a explicar muchas cosas, hermanos. Escúchenme, hermanos, que Juan sea el Elías explicaba un montón de cosas. Por ejemplo, ahora comenzamos a entender por qué Elías se vestía así. Por eso la vestidura. Por eso Juan fue vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero. ¿Saben por qué? Porque no sé si ustedes sepan, pero ese era el vestido de los profetas. Los profetas solían vestirse así. ¿Saben por qué? Porque los profetas con su vestimenta estaban diciendo una cosa. Dios no elige a los ricos de este mundo. Dios no elige a los ricos de este mundo. Hermanos, no estamos hablando de ricos financieramente. Estamos hablando de que Dios está lejos de los soberbios y está cerca del humilde. Por eso, hermanos, la comida de Elías, él solía comer langosta sin miel silvestre. Todo para mostrar la simplicidad en su estilo de vida. En contraste a los grandes banquetes que se hacían los líderes judíos y los fariseos. Y también en continuidad de la dieta de un profeta. Esto era lo que normalmente los profetas solían también comer. Quienes también entonces se vestían como Elías y comían como Elías. Por eso también entonces la importancia del desierto. Y hermanos, yo quiero que aquí usted tome mucha atención porque esto es una joya en cuanto a la razón por la cual vivía Juan en el desierto. Juan no vivía en el desierto porque no tenía ningún otro lugar donde ir. Por un lado, el desierto era el lugar más común donde Dios se reunía con los profetas. Pero por otro lado, hermanos, el hecho de que la gente tenía que salir de las ciudades para ir al desierto simbolizaba algo. ¿Ustedes saben qué representaba al judío la palabra desierto? Si usted a un judío le decía la palabra desierto, ¿sabe qué cosa se le vería a la mente? Vamos a probar con ustedes que son cristianos. Si yo le digo desierto, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué se le viene? Ok, pero no pensemos en Cristo ahorita. Si estamos hablando de la palabra desierto, ¿qué se viene a la mente? ¿Cómo? No te escucho. No te escucho. Pruebas, ok. ¿Qué más? ¿Sufrimiento? Ok. ¿Qué más? ¿Algún cristiano aquí? Todo muy poético están ustedes. Desierto, oh, prueba, sufrimiento. Es verdad, pero porque ustedes viven en la ciudad. Peregrinaje, ¿por qué? Ok. ¿Alguien que haya pasado por los 5 del primer libro de la Biblia? Hermanos, para un judío decir la palabra desierto, ¿sabe lo que se recordaba? Se recordaba de dónde Dios los llamó cuando estaban esclavos en Egipto.
Hermanos, el hecho de que el profeta estaba en el desierto era un recordatorio a los judíos de que tenían que salir de la Jerusalén donde vivían. Era un recordatorio de, hey, ¿ustedes saben a dónde Dios llamó a su pueblo? Los llamó a que salgan de la hermosa capital llamada Egipto y se encuentren con Él. ¿En dónde? ¿En dónde? Salgamos sin vergüenza, dijo el escritor de Hebreos. Hermanos, el profeta estaba en el desierto porque les estaba diciendo a los judíos una gran señal. Arrepiéntanse de vivir sus vidas en donde viven. Y hermanos, esto no estoy inventando nada, porque recuerden el enfoque del Antiguo Testamento en el cual Marcos usa para escribir su libro. Hermanos, Israel, después de haber sido liberado de la esclavitud de Egipto, ¿a dónde Dios los llamó? Los llamó a que salgan al desierto. Hermanos, les voy a ser muy sinceros. Yo por mucho tiempo, cuando yo leía que Juan el Bautista estaba en el desierto, yo siempre lo leí como que, y que era la voz que llamaba desde el desierto. Yo siempre entendí algo así como que entonces esa voz venía. Pero hermanos, el enfoque más bien es, no es una voz en la cual yo estoy en Jerusalén y estoy esperando a que la voz se acerque cada vez más a la ciudad. No, es al revés. Dios estaba llamando en el desierto, como cuando Dios llamó al pueblo de Israel en el tiempo cuando estaba esclavo y les estaba diciendo, salgan de allí. Hermanos, Juan lo que estaba haciendo, estaba mostrándole a los judíos la necesidad de ser salvos. Les estaba mostrando la necesidad de ser liberados de su pecado. ¿Y saben cuál era el pecado que tenían? Ellos eran idólatras a esa Jerusalén. A esa Jerusalén era su Egipto espiritual. Y tenían que salir de allí, porque ellos se aferraban a esa Jerusalén. Ellos se aferraban a esa ciudadanía. Ellos se aferraban a esa etnia. Y Dios les estaba diciendo por medio del profeta, salgan de allí. Salgan de allí y vengan a adorar al desierto. En este sentido, los judíos tenían que salir de allí y seguir a la voz del que clama en el desierto. Por eso, hermanos, es la comparación clara entre Juan y Elías. Y nos ayuda a entender mejor entonces el mensaje de Juan. Por eso dice el versículo 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Como ven, hermanos, predicaba el mismo mensaje que Elías. Porque recordemos, hermanos, para los que no se acuerdan, recordemos que Elías predicaba muy fuertemente al rey Acab, ese rey malo y perverso que tuvo Israel, y le predicaba a que se arrepienta. Así también era Juan el precursor. Predicaba el mensaje de arrepentimiento en términos fuertes, porque leemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 3, que cuando él vino, ¿sabe lo que hizo Juan? ¿Sabe lo que hizo Juan cuando vino los judíos a querer bautizarse? ¿Usted cree que Juan les dijo, bienvenidos, bienvenidos, los hermanos están aquí? No les cantaba eso Juan. Juan les dijo a todos esos fariseos y saduceos, les decía, generación de víboras. Eso les dijo. No es que estaba ahí dándole la bienvenida, no. Les dijo generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera, a hacer pues frutos dignos de arrepentimiento? Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Hermanos, Juan tenía un mensaje muy fuerte. Era el mensaje del arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero es reconocer el pecado como Dios lo ve. Ojo, como Dios lo ve, no como tú lo ves. Como Dios lo ve. Como lo describe su palabra. El arrepentimiento verdadero incluye sentir la maldad y el peso de ese pecado. Aborrecerlo. Y confiar solamente en la misericordia de Cristo
para que sea perdonado y que lo pueda transformar. Hermanos, escúchenme. Y la clave para esto, ¿saben qué es? La clave es ver a Cristo. La clave aquí es amar a Cristo tanto que naturalmente aborrezcas al pecado. No aborrecer el pecado tanto que empieces a amar a Cristo. No, al revés. Ahora, por supuesto, hay cosas que requieren de nosotros. Pero escúchame, no es algo que podemos hacer en nuestras fuerzas o solamente evitar las consecuencias, sino que tiene que ser hecho como algo que fluye de un profundo amor para con nuestro Salvador. Hermanos, por favor, no quiero que pierdan el punto de vista aquí. Escúchenme. Juan estaba predicando este mensaje en su papel como precursor del Mesías, como la persona preparando el camino para Cristo. Los judíos no estaban preparados para su Mesías en ese tiempo. Más que además de eso, pasaron casi 400 años del último profeta. Y ahora por fin apareció uno, pero estaba predicando un mensaje muy fuerte. Pero ¿saben qué? Era el único mensaje apropiado para que la persona ahora pueda enfrentar a Dios. Hay un mensaje que los hombres tienen que saber antes de su encuentro con Dios. Y es este mensaje. Arrepiéntete de tus pecados. Y hermanos, esto para nosotros es muy aleccionador. Necesitamos lo mismo el día de hoy también. Hermanos, necesitamos personas de valor como Juan el Bautista, predicando el mensaje de arrepentimiento a todo el mundo, para que puedan conocer a su Salvador y ser rescatados de sus pecados. Hermanos, esto es parte del patrón bíblico. Este mensaje, hermanos, tiene que ser predicado porque el mensaje del arrepentimiento es parte del mensaje necesario para la salvación de los pecados. Ahora, hermanos, quiero por favor su atención. Quiero que se entienda bien lo que estoy diciendo, porque muchas veces no se entiende bien esta parte. No quiero que nos confundamos, escuchen. El arrepentimiento no es algo que tú produces en ti mismo. No es algo que tú produces con tus buenas intenciones y con tus muchas fuerzas. Y por el arrepentimiento que tienes, por el hecho que en verdad estás muy triste por tus pecados e intentando cambiar, pues entonces Dios te va a salvar. Por favor, entiende que eso no es lo que dice la Biblia. Ese tipo de arrepentimiento es un arrepentimiento pensando en una salvación por obras. Y ese tipo de arrepentimiento es un mensaje muy desalentador. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede arrepentirse suficientemente para merecer la salvación. Entonces, viene la pregunta. ¿Cómo es el arrepentimiento bíblico? ¿Cómo es el arrepentimiento que nos conduce al perdón de nuestros pecados? Pues escúchame. El arrepentimiento verdadero, lo primero que tú tienes que entender esto, el arrepentimiento verdadero lo da Dios. Eso es lo primero que tienes que entender. ¿Qué significa eso? Escúchame. Él tiene que cambiarte y darte un corazón nuevo primero. Él tiene que regenerarte primero. La nueva vida, Él tiene que dártela antes para que tú puedas arrepentirte. Ahora escúchame, sígueme escuchando, no te confundas. Dios no necesita tu arrepentimiento antes de que vengas a Él. Lo que quiero decir es esto. Dios no necesita que tú cambies antes de que vengas a Él. Más bien Dios llama a todos a que vengan a Él, que se reconozcan como pecadores, y Él es quien da la capacidad para el verdadero arrepentimiento. ¿Se entiende? No podemos producirlo. Por eso, escúchame, cuando el Señor te está diciendo arrepiéntete, no lo escuches a Satanás, porque Satanás te está diciendo, dale, sí, arrepiéntete, cambia primero y luego ven al Señor. No lo escuches a Satanás. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. El arrepentimiento salvífico es algo que Dios te da. Por lo tanto, como Dios te lo da, tú lo que tienes que hacer es ir al Señor y reconocerte como pecador.
y entonces Dios te da el arrepentimiento. Tú tienes que ir no cambiado. Así como decimos normalmente, tú tienes que venir bien sucito, bien sucio. Y Él te perdona y Él te cambia. Tú no puedes producirlo. Pero al mismo tiempo, una persona que ha sido salva es una persona que vive una vida de arrepentimiento. Desde el primer momento, cuando el Espíritu Santo obra en la persona para producir el arrepentimiento, y durante toda su vida cristiana, el verdadero cristiano vive en arrepentimiento. El arrepentimiento sí es una parte esencial a lo que una persona es como cristiano. Escúchame, es por eso que si alguien te exhorta y te dice que has cometido un pecado, no debería ser algo en la cual a ti te enoje. Sino en la cual tú dices, oye, ¿sabes qué? Mostrándome la ley tienes toda la razón. No debería ser algo que te enoje. Pero si tú no has nacido de nuevo, esa es la razón por la cual te enoja que se te exhorte, porque tú piensas que, en cierto sentido, piensas que no eres pecador. Por eso, ante todo, entonces tenemos que entender lo que es el pecado. Porque si no entiendes lo que es el pecado, no vas a tener nada de que arrepentirte, pues, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es el pecado? Amigos, el pecado es la infracción de la ley. De la ley de Dios. ¿Ok? Ojo, de la ley de Dios. Porque por ahí alguien pensará que pasarse la roja es pecado. Y no, muchas veces no lo es. Muchas veces no lo es. Ahora, volviendo. El pecado es la infracción de la ley. Es desobedecer a Dios. Es desobedecer lo que Dios dice en su palabra. O sea, es pensar que mi camino es mejor. Es pensar que mi manera es mejor. Pecado es decir y pensar algo y no tomar en cuenta a Dios. Y la Biblia dice claramente que todos han pecado, que todos son pecadores, que todos naturalmente van en camino al infierno porque no buscan a Dios, porque no quieren nada que ver con el Señor. Y de este pecado y muchos otros, todos los hombres necesitamos arrepentirnos, mientras Dios nos transforma por medio de su palabra. Ahora, hermanos, yo sé muy bien que esto que estoy diciendo no es popular. No es popular predicar el pecado y el arrepentimiento hoy en día. No es lo que un predicador va a hacer si quiere que una iglesia sea grande y que se llene. Porque a la gente no le gusta ser confrontado con su pecado. Pero el problema es que no hay evangelio, no hay buenas noticias, no hay salvación si primero no se predica el pecado. La necesidad del hombre, su falta de santidad ante un Dios 3 veces santo. Para poder predicar a Cristo correcta y bíblicamente, primero necesitamos predicar el pecado y el arrepentimiento. Hermanos, amigos, en el caso de Juan, no solamente predicaba el arrepentimiento, sino que además, interesantemente, en el versículo 4, fíjese por favor lo que dice el texto. Dice que predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora, hermanos, amigos, escúchenme con mucha atención. En primer lugar, el versículo no quiere decir que el bautismo es el que produce perdón de pecados. ¿Se entendió esto? Si hay un romano aquí, escuche con atención. No es lo que dice la Biblia, lo que se enseña a los romanistas, que el bautismo salva pecados. No es así, porque no es lo que dice el texto, sino que más bien habla de un bautismo que simboliza el arrepentimiento que tiene como resultado el perdón de sus pecados. No es el bautismo lo que salva, es Dios salvando por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Y el arrepentimiento de pecados, lo que Dios estableció a todos los hombres en todo lugar para la salvación de los pecados. Y que nos da como resultado la conversión del alma. Hermanos,
tampoco este bautismo de Juan es el mismo que tenemos en la iglesia hoy en día, y esto también es importante afirmar, sino que es algo totalmente diferente en la etapa del inicio del ministerio público del Mesías. Leemos en el versículo 5 que los que escucharon a Juan eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. Su bautismo era similar a los lavamientos que fueron mandados a los israelitas en el Antiguo Testamento. Lavamientos que no salvaban, sino que simbolizaban el perdón de los pecados. Pero, hermanos, alguien podrá decir, eso es una teoría de por qué. Pero, y es debatible, es verdad. Sin embargo, ¿por qué sí existían ciertos bautismos como este en ese tiempo? Porque, escúcheme, los judíos consideraban que los gentiles eran inmundos. Entonces, en verdad, ellos consideraban que si un gentil quería ser parte del pueblo de Dios, tenía que tener una especie de lavamiento, tenía que tener una especie de limpieza. Y por lo tanto, era a los gentiles el que se les demandaba bautizarse para comenzar a tener una identidad como pueblo de Dios. Ahora, como ustedes pueden ver, hermanos, piensen en esto, escuchen. Si los judíos entendían que para ser parte del pueblo de Dios tienes que bautizarte, los judíos esperaban que quienes se bautizaran. ¿Judíos? Evidentemente no, porque los judíos creían que eran pueblo de Dios. Por lo tanto, ellos pensaban que los que tenían que bautizarse allí no tenían que ser judíos, sino gentiles. Ahora, ¿se entiende? Ahora miren lo que sucede. Juan está ahí bautizando, ¿y a quién está bautizando? A judíos. Entonces, el bautismo de Juan era algo bastante escandaloso. Y muchos judíos entendían que tenían que mostrar su arrepentimiento de alguna manera. Pero otros judíos, en este caso los líderes judíos y los fariseos, cuando miraban ese bautismo de Juan, eran muy críticos. Ellos pensaban que los únicos que tenían que ser lavados eran los gentiles, porque ellos eran los inmundos. Porque ellos entendían que con su linaje físico no tenían necesidad de tener ese bautismo, esa limpieza. Pero Juan por eso les estaba mostrando esto. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Hermanos, Juan estaba mostrando un mensaje de arrepentimiento y por eso llamaba a los judíos a que hagan un arrepentimiento verdadero, un asunto radical, admitiendo que su sangre judía no era suficiente para salvarlos, que su genealogía no era suficiente para el perdón de sus pecados, sino que Juan les estaba diciendo, hey judíos, ustedes tienen que reconocer su necesidad de un Salvador, tienen que arrepentirse y esperar en el Mesías. Y es por eso, hermanos, que el mensaje de Juan no solamente se quedaba con el tema del bautismo de arrepentimiento. Juan predicaba el arrepentimiento, Juan practicaba el bautismo de arrepentimiento, pero Juan no se quedaba allí. Mire por favor versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8. Mire lo que dice. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Hermanos, Juan sabía que su mensaje no era suficiente para salvar. Lo que quiero decir es esto. Solamente, y por favor presten mucha atención a esto, solamente el reconocer y arrepentirse del pecado no es suficiente para la salvación. Cada persona también necesita la solución para no regresar al pecado.
Cada persona necesita la solución para no continuar en el pecado. ¿Y sabe cuál es la solución para no regresar al pecado y no continuar en el pecado? La solución es el Cristo. Y hermanos, lo interesante es que Juan tuvo toda la humildad para reconocer esto. Juan mismo reconoció que él no era. Juan reconoció que él no era el Cristo, sino solamente su precursor. Por eso, hermanos, es impresionante las palabras de Juan. Porque la mayoría pensaba y se comenzaba a confundir. Para ser salvo tengo que arrepentirme de mis pecados. O sea que el ministerio de Juan es el que necesitamos. Juan dice, no. No. Lo que todo el mundo necesita es al que viene después de mí. Porque mi ministerio y mi mensaje no salva a nadie. Por eso es que Juan, ¿sabe qué dice? Humildemente dice, hey, yo no soy, no pongan sus oídos en mí, no pongan sus miradas en mí, en verdad pongan sus oídos y su mirada en uno que viene tras mí. Uno que yo, siendo esclavo, no soy digno de humillado, no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Hay uno después de mí que va a bautizarlos con el Espíritu Santo. Yo bautizo con agua. Pero el que viene bautiza con el Espíritu de Dios. Es decir, hermanos, Juan predicaba en contra del pecado, llamaba a todos a arrepentirse, pero no dejó el mensaje allí, sino que también ofreció la solución. Y la solución es, no soy yo, es el que viene. La solución, no es el mensaje que yo doy. La solución es el mensaje el que viene después de mí. La solución es el Mesías. La solución es Jesucristo. Por eso, cuando él vio a Cristo en el principio de su ministerio, ¿sabe qué hizo Juan? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro, la mayoría se confundía. Entonces tengo que ir a bautizarme con Juan el Bautista porque él está bautizando para arrepentimiento de pecados. Y Juan el Bautista los miraba a los líderes judíos, víboras. No han entendido lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios todo el tiempo está apuntando al Mesías, al Cristo, no a mí. Pero en segundo lugar, hay algunos que se estaban confundiendo con el mensaje. No pongan su atención en el mensaje. El mensaje del arrepentimiento de pecados no dice que una persona es salva. Es la fe en Jesucristo lo que hace que una persona sea salva. Mi querido hermano y hermana que está aquí, cuando usted da su testimonio, en la mayoría de su testimonio, en el 100% de su testimonio, ¿de qué habla su testimonio? ¿En su testimonio la estrella eres tú o es Cristo? ¿Sabe qué, hermano? Escúcheme. Claro, estamos en una iglesia reformada. Claro, entonces en la iglesia reformada ya no hablamos de nosotros, ¿no? No, lo que yo hacía antes era así, era así. ¿Se acuerdan que muchas veces en otro tipo de iglesias hasta se contaban las delincuencias que uno hacía con cierto orgullo, como para agrandar el testimonio? Ahora no lo hacemos así. Pero lastimosamente muchas veces, casi todo el testimonio, hablamos de todas las delincuencias que hemos hecho y que nos hemos arrepentido. Ok. ¿Y de Cristo cuándo? Y de Cristo son 3 líneas. Y creí en que Jesucristo ya. Hermanos, Juan no hizo eso. Juan decía, el mensaje de arrepentimiento no salva a nadie. Nosotros, hermanos, como iglesia, creemos en la fe salvadora, en primer lugar, y luego en el arrepentimiento de pecados. Pero no arrepentimiento para salvación. Porque el arrepentimiento no salva a nadie. ¿Lo ven, hermanos? Juan lo deja claro.
Él no era a quien tenían que esperar. Y no solamente eso, Juan les aclara que no es suficiente para el mundo reconocer su pecado, ni es suficiente para el mundo arrepentirse de su pecado. Lo que salva es cuando el Cordero de Dios, que vino para quitar el pecado del mundo, viene a tu alma y tú te apropias de la obra de Cristo. Lo que salva es ir a Cristo y poner la fe en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz. Entonces, sí, por favor, reconoce tu pecado, reconoce tu necesidad de ayuda, reconoce tu necesidad de vida nueva, pero solamente reconocer tu pecado no salva de tus pecados. Solamente sentirte mal por tu pecado no te salva de ello y de la condenación. Lo que te salva es Cristo. Por lo tanto, tú tienes que venir a Cristo para que Él quite tu pecado. Amén. Permítanme, hermanos, darles unas aplicaciones de esta predicación. ¿Qué vamos a aprender de este pasaje y de manera práctica para nuestras vidas? En primer lugar, que podemos confiar en un Dios que ha planeado todo desde el principio. Obviamente, los eventos de tu vida no se encuentran específicamente profetizados en la Biblia, pero el mismo Dios, quien planeó la venida de su Hijo, escúchame, también planeó la venida del precursor. Es el mismo que también ha planeado tu vida y ha planeado mi vida. Y escúchame bien, hermano, óyeme, y Él ha planeado tu vida de tal manera para que resulte para su gloria y para tu bien. Pero ahora quiero detenerme allí. Porque esto que acabo de decir a veces no se entiende. Y yo creo que con el estudio que se hizo hoy en la mañana puedo reforzarlo con Josué. Escúchame bien. Esto es lo que acabo de decir. Dios ha planeado tu vida. El Dios de las suertes es el Dios soberano. ¿Eso predicaste, Juan? Ok, quiero asegurarme de eso. Ya. El Dios de las suertes es el Dios soberano. El Dios que ha planeado todo. Ahora escúchame. Eso que Dios ha planeado para nosotros, sus hijos, lo hizo para su gloria y para su bien. Y para nuestro bien. Pero déjame aclarar esto. Si tú no obedeces, Dios va a ser glorificado igual. Pero tú no vas a recibir ese buen plan para tu bien. Cuando Pablo dice que todas las cosas ayudan para nuestro bien, escúchame, es si obedeces. Si tú no obedeces y eres un delincuente, aunque seas creyente, te vas a la cárcel y vas a vivir la consecuencia de ser perseguido. Pero si tú obedeces, Dios va a ser glorificado igual y tú vas a recibir el bien. ¿Ves la diferencia? Y si tú no eres hijo de Dios, escúchame, Dios va a ser glorificado igual contigo. Porque lo que Dios ha planeado, nada lo va a cambiar y Dios ha planeado todo para su gloria. Pero tú no vas a recibir el bien. Y esto es muy importante que lo aclaremos. No es que tú vas a recibir el bien sea como sea, aun si no obedeces. Así que mi querido hermano, obedece. Lo que aprendimos hoy en la mañana. Dios es soberano, Dios es el Dios de la suerte. Y sabiendo eso, que Dios controla todo, mi deber es obedecer. Ahora bien, habiendo dicho esto, confía en Él. Descansa en el hecho de todo lo que Él dice, todo lo que Él ha hecho. ¿Sabes por qué? Porque Él siempre cumple su palabra. En segundo lugar, necesitamos el mismo tipo de humildad que encontramos en Juan el Precursor. Él dijo que no era digno, siendo esclavo, que no era digno de desatar las sandalias de Cristo. Quiero recordarles a todos, mis queridos hermanos y amigos, que en el tiempo de Jesús había una persona que solía limpiarle los pies a los invitados que llegaban a casa debido a que el camino tenía mucho polvo, los pies se ensuciaban, y entonces tenían una persona. Si tenían riqueza esa casa, tenían un esclavo, y ese esclavo se encargaba de limpiarles los pies a los que llegaban, ¿ok?
en cierto sentido era uno de los trabajos más bajos que se podía tener, ¿ok? Era un trabajo digno igual, pero era un trabajo de lo que más bajo que se podía hacer, ¿ok? Ahora, hermanos, Juan reconoció la grandeza de Cristo y se humilló. En Juan capítulo 3, versículo 30, Juan dijo esto, escuchen, una frase que la mayoría lo ha oído. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Ahora, escúcheme, hermano, escúcheme. No importa lo que pase contigo. No importa lo que pase en tu vida. No importa lo que pase en tu familia. No importa lo que pase en tu trabajo. Realmente lo único importante es que Cristo sea glorificado y magnificado. Hermanos, en su momento le dijeron a Juan, escúchame, ¿sabe lo que le dijeron a Juan? Oye, Juan, tus discípulos te están dejando de seguir y ahora están siguiendo a Cristo. Y Juan dijo, solo Cristo, solo a Dios la gloria. En palabras de Juan, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Hermanos, escúchame, cuando tú cuentes tu testimonio, está bien, ponle todos los fuegos artificiales a tu testimonio. Nos gustan los fuegos artificiales, nos gustan los detalles. Cuando saliste de libertad y todo ese camino que el Señor te hizo andar, hermoso, me gusta conocerte. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que llegar a un momento y decir, este mensaje que estoy diciendo no es lo importante. El mensaje importante es lo que hizo Cristo. Yo te estoy contando mi testimonio para que sepas de que yo soy pecador igual que tú. Y del lugar de donde Dios me tomó y me perdonó, Dios también te puede perdonar. Pero ahora escúchame, tú necesitas oír lo que hizo Cristo, no lo que hice yo. Es necesario que tú mengues y que en tu mensaje se escuche más a Cristo. Finalmente, la última aplicación es esta. Necesitamos entender y necesitamos predicar el mismo mensaje que Juan. O sea, debemos predicar el problema del pecado y el arrepentimiento. Y debemos predicar junto a ello la solución de eso. Y la solución es Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el siervo sufriente que vino para vivir y morir por nosotros y darnos la vida eterna. Porque, hermanos, en cierto sentido, nada ha cambiado el día de hoy. Todavía estamos tratando con el mismo tipo de gente. Personas que están muertas en sus delitos y pecados, pero que piensan que están bien espiritualmente, o piensan que pueden merecer su salvación porque en verdad no son tan malas. Pues así eran los líderes espirituales de los judíos en este tiempo, mis queridos amigos y amigas. Ellos rechazaron a Juan porque confiaban en sí mismos. Ellos confiaban en el linaje que pensaban que tenían desde Abraham. Por lo tanto, estos hombres confiaban en sus propias obras. Y Juan, y después Cristo, también era fuerte con ellos. La persona que piensa que está bien, que no necesita nada ni a nadie, está en una situación peligrosa. Por eso necesitamos la predicación del arrepentimiento de pecado. Y el mismo mensaje para el mismo tipo de gente. Los judíos en ese tiempo habían desobedecido a Dios, habían rechazado su ley y por eso estaban bajo su juicio. Y la única manera para ser restaurados, ¿saben cuál era? Salgan de Jerusalén. Salgan del Egipto espiritual y vengan al desierto. Hermanos, el mensaje que Dios les estaba diciendo era, salgan de ese Egipto en el cual vivían, arrepiéntanse de sus pecados y sean bautizados para mostrar el cambio que Dios ha hecho en ustedes. Salgan de la comodidad, vivan el vituperio de Cristo y salgan de allí. Vayan afuera del campamento, dijo el escritor de los Hebreos. Salgan de la Jerusalén. Y mi querido amigo y amiga, tú tienes que pensar muy seriamente en este momento en cuanto al estado de tu alma. Yo te pregunto, ¿crees que puesto que eres una buena persona
¿No necesitas arrepentirte y creer en Cristo? ¿Crees que porque tú tienes un linaje, o sea, tienes una familia cristiana, no necesitas reconocer tus pecados y arrepentirte de ellos y enfocarte en el único Salvador de los pecados? Dame, caballero que está aquí, le ruego que usted reconozca su maldad. Le ruego que usted reconozca su desobediencia de la ley de Dios, su pecado en contra de un Dios santo, y pídale arrepentimiento verdadero y fe para creer en Jesucristo. Y por favor entienda la importancia de estas dos cosas: la necesidad de reconocer el pecado y arrepentirse en verdad, pero también la otra parte, conocer a aquel a quien vino a salvar a los hombres de los pecados, a quien vino a vivir sin pecado y morir en tu lugar para que puedas ser llamado hijo de Dios. De vuelta, mi querido hermano, escúchame, no salgas de aquí pensando, oh, Dios me ha hablado. ¿Y por qué te ha hablado? No, porque ahora tengo un dolor por el pecado. Reconozco que soy pecador y reconozco mi maldad. Tengo dolor por mi pecado. Ok, ¿hay algo más? No. No salgas de aquí así. Escúchame. La salvación de tus pecados está en Jesucristo. Reconoce tu maldad, pero pon tu fe en Jesucristo, porque la salvación se encuentra en Cristo. No es el arrepentimiento de tus pecados. El Evangelio son las buenas nuevas de una persona. Cristo es todo. Cristo es la salvación. Solo Cristo. Así que enfócate en Cristo. No estamos viviendo en un momento de solamente un bautismo de arrepentimiento. Cristo ha venido. No estamos viviendo en el tiempo del precursor. El Mesías mismo ha venido. No confiemos en un bautismo de agua, sino más bien en el bautismo que da Dios por medio de su Santo Espíritu. Y eso es lo que nos salva el alma. Hermanos, amigos, es lo que Juan el Bautista enfatizó en el versículo 8. Vaya conmigo ahí de vuelta, versículo 8. Miren lo que dice el texto. Yo a la verdad los he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Juan, hermanos y amigos, bautizaba con agua, como un símbolo. Juan derramó agua sobre los cuerpos, pero cuando vino Cristo, cuando vivió y murió y resucitó, Él derramó su Espíritu para que more en todo aquel que pone su fe en Él. Para que Él nos convenza y nos fortalezca. Entonces, mis queridos hermanos, sí, tenemos que predicar la ley para que se revele el pecado y por ende predicar la necesidad del arrepentimiento de los pecados. Pero después necesitamos las buenas nuevas del Evangelio, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Allí lo vemos, somos los peores pecadores, tenemos que reconocerlo, pero después confiamos en el hecho de que Cristo vino para salvar precisamente a los peores de los peores. Así que te voy a hacer esta pregunta. ¿Tú te has bautizado? Ahora, saca esa pregunta porque esa respuesta no importa. Esta es la pregunta que tú necesitas responder. ¿Tú has sido bautizado por el Espíritu Santo? Y esto no se refiere a solamente bautismo con agua. No se refiere a una experiencia en una iglesia o una reacción rara del cuerpo o hablar en sonidos que nadie entiende. El bautismo del Espíritu Santo es lo que Dios hace en el momento de la salvación, cuando perdona el pecado, que lo hace por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, cristiano, vive en arrepentimiento constante, porque Cristo ha muerto y resucitado por ti. Y no tengas miedo a predicar el mensaje del pecado y del arrepentimiento, por lo que es lo que el mundo necesita. El mundo necesita entender su problema antes de entender la solución. Pero tampoco olvides predicar la solución. No hables solamente del pecado y del arrepentimiento, sin hablar del Cordero de Dios, quien vino para quitar el pecado del mundo. Así que si estás aquí y nunca has pensado en ti mismo como un pecador,
o una persona sin la capacidad de salvarte a ti mismo, por favor entiende que el arrepentimiento de los pecados es la respuesta correcta, es el camino hacia la persona que tú necesitas en tu vida. Y esa persona es Jesucristo. Tú tarde que temprano te vas a encontrar con Dios y tú necesitas estar preparado para estar con Dios. Y la preparación es esta: arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Cristo. Pero si has intentado arrepentirte y mejorar y cambiar para que Dios te acepte, escúchame, amigo y amiga, hoy te digo esto: deja de intentarlo. Escúchame, si has intentado arrepentirte y mejorar y cambiar para que Dios te acepte, deja eso ya, déjalo. Deja de intentar eso. Deja de hacer algo para recibir la salvación. Tú solamente ven a Cristo, pon tu fe en Cristo, confía en Él y pídele su salvación. Hermanos, que Dios nos bendiga en esta iglesia con almas salvadas por Él. Que prediquemos aquí siempre la necesidad del arrepentimiento de los pecados, pero también la solución en la persona y la obra de Jesucristo. Amén, hermanos. Como conclusión, el arrepentimiento de los pecados es la respuesta correcta cuando una persona se enfrenta con el mensaje de la salvación en Cristo. Oremos al Señor.